Me llamo Caleb Monroe y el 12 de abril de 2025 morí. Literalmente, solo fueron 43 segundos, pero ya no estaba. Lo que vi en ese tiempo me cambió para siempre. Conocí a Jesús. Me mostró cosas que al principio no entendía, cosas sobre el futuro, el mundo y un cambio político que llegará en junio de 2025 y que impactará a todos. Me pidieron que compartiera esto. Así que te escribo con la esperanza de que ayudes a informar al mundo antes de que suceda. Sigue leyendo. Empezó como cualquier sábado, solo que algo se sentía diferente. Recuerdo despertarme con un peso extraño en el pecho, como si llevara algo invisible. Mi mamá pensó que solo estaba cansada de la competencia de robótica del día anterior. Come algo, Caleb, te sentirás mejor, me dijo. No discutí. Tuvimos un evento escolar en el campo de fútbol para probar nuestro nuevo dron de reparto. Ayudé a programar la ruta de vuelo. Recuerdo sentirme orgulloso, incluso un poco arrogante. Todo iba según lo previsto, hasta que dejó de serlo. El GPS del dron falló en pleno vuelo. Se desvió y cayó como un ladrillo, directo hacia mí. No hubo tiempo. Solo un destello metálico, un grito y luego silencio. Recuerdo estar tumbado en el suelo, sin sentir dolor, solo presión. La gente gritaba. Oí a mi mejor amigo decir, no respira. Entonces fue como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo entero. Recuerdo haber pensado, esto no puede ser. Solo tengo 15 años. Y entonces todo se detuvo. No cerré los ojos, fue más bien como si me hubieran arrancado la vista, hacia arriba y hacia afuera. En un instante, estaba en el césped rodeada de niños y entrenadores gritando, y al siguiente, estaba en otro lugar. Llevábamos semanas planeando el lanzamiento del dron. Formaba parte del desafío tecnológico estatal. Yo mismo programé el algoritmo de guía. Ahora entiendo la ironía de que algo que yo mismo había creado fuera lo que me mataría. El dron debía llevar un paquete pequeño de un extremo al otro del campo. Se elevó suavemente, se mantuvo en vuelo estacionario como lo habíamos programado, y entonces falló. Un fallo de hardware, una sobrecarga de batería, quién sabe. Lo estaba rastreando con mi tableta cuando oí a alguien gritar, ¡atención! Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue su sombra, como un pájaro que se estrellaba en el cielo. Luego dolor, luego silencio. No era cámara lenta, no era un sueño, simplemente apagado. Más tarde me dijeron que me impactó en un lado de la cabeza y el cuello, con una herida tan profunda que me paró el corazón al instante. Dicen que estuve muerto durante 43 segundos antes de que los paramédicos me reanimaran. Pero la verdad es que no solo estaba inconsciente, sino que me quedé. Recuerdo flotar sobre mi cuerpo, contemplando el caos. Mi amigo Dylan lloraba y me sacudía el hombro. Una profesora, presa del pánico, llamaba al 911. ¿Y yo? Me quedé mirando. No tenía miedo, me sentía libre. Todo a mi alrededor brillaba como olas de calor en una carretera de verano. Entonces, sin previo aviso, fui arrastrado como la gravedad, pero lateralmente. No tenía control y no me resistí. ¿Sabes ese momento en el que te despiertas pero aún no estás del todo despierto? Eso fue lo que sentí al principio, como si estuviera a la deriva. Pero en lugar de recuperar la consciencia, caía en algo eterno. No era blanco ni negro. Era todo, un espacio azul profundo lleno de luz que no brillaba, sino que relucía. No tenía cuerpo. Era solo yo, consciencia, pensamiento, alma. Mientras flotaba, empecé a notar movimiento, corrientes de luz dorada y plateada que fluían a mi alrededor. No eran solo colores, estaban vivas. Algunas se movían lentamente, otras pasaban como meteoritos. De alguna manera supe que eran oraciones, pensamientos, decisiones, ondas de la tierra abriéndose paso entre dimensiones.
Entonces oí música, no como música humana, sino tonos que despertaron algo en mí. Era como si cada nota me comprendiera, respondiera a mis preguntas y calmara mis miedos. Fue entonces cuando llegó la voz, Caleb. No fue fuerte ni cortante, pero fue definitiva. Implicaba poder, amor y autoridad. Me giré sin mirar atrás y lo vi. No necesitaba presentación, cada parte de mi ser sabía quién era. Jesús, no el de las pinturas de la escuela dominical. Era luz, pero tenía ojos. Estaba en todas partes, pero también justo frente a mí. Y cuando me miró, me sentí vista por primera vez en mi vida. En el momento en que lo vi, dejé de vagar. Todo se ralentizó hasta quedar suspendida en una atmósfera dorada que parecía extenderse eternamente en todas direcciones. Jesús no habló con los labios. Sus palabras me llegaron directamente. No estás aquí por casualidad, Caleb. Quería decir algo, lo que fuera, pero no tenía boca, solo intención. Y él lo entendió. ¿Estoy muerto? Solo por un momento, respondió, pero tiempo suficiente para que recuerdes lo que ya sabes. La luz detrás de él se arremolinaba y formaba lo que parecían ventanas. Imágenes móviles de la Tierra como portales. Vi países, personas, ciudades. Luego vi un calendario. Junio de 2025 brillaba. ¿Por qué me muestras eso?, pregunté, aunque en realidad no había hablado. Se avecina un cambio. Una gran sacudida, y algunos se levantarán mientras otros caerán. Pero los que permanecen fieles no serán conmovidos. Se amplió una ventana y vi dos caras. Los reconocí al instante, Elon Musk y Donald Trump. Estaban parados en lados opuestos de una mesa larga, pero no era un debate político, era espiritual. ¿Qué significa esto?, pregunté. Jesús me miró con ojos que reflejaban galaxias. Pronto lo entenderás, pero primero observa lo que sucede cuando la verdad se entierra y la ambición reemplaza el propósito. Y de repente, las ventanas desaparecieron y me vi arrastrado a un reino de causa y consecuencia. No sabía cuánto necesitaba oír mi nombre hasta que lo volvió a decir, Caleb. No fue un sonido, fue un reconocimiento. Como si cada parte de mí, cada recuerdo, cada parte olvidada de mi alma se levantara al instante. Como lo dijo, nadie en la tierra me había llamado así. Ni mi madre, ni siquiera mi abuelo, que siempre decía que nací diferente. Cuando Jesús dijo mi nombre, fue como si estuviera hablando a la versión de mí que existía antes de que yo naciera. Entonces hubo una pausa, no incómoda, sino sagrada. En esa pausa, de repente recordé un momento de cuando tenía 5 años. Estaba acostada en la cama, llorando porque creía que Dios no me escuchaba. Pero esa noche susurré, ¿acaso me conoces? Y aquí mismo, casi 10 años después, en este espacio infinito, Jesús respondió una pregunta que yo había olvidado hacía mucho tiempo. Siempre te he conocido. No sé cómo explicar lo que eso me hizo. No lloré porque no tenía ojos, pero algo dentro de mí se hizo añicos para bien, como una presa que se rompe y el amor la invade. No solo me sentí amado, me sentí diseñado. Y no solo diseñado para la vida, sino para este momento. Verás cosas que a la mayoría de los adultos nunca se les muestran, dijo, pero tu espíritu es más viejo que tus años. No sabía qué significaba eso, pero asentí, o tal vez mi alma asintió. Quiero que lo recuerdes todo, dijo. Y la luz a nuestro alrededor empezó a cambiar. Y cuando llegue el momento, díselo. Diles lo que te pedí. Y luego, sin previo aviso, señaló. Todo lo que estás a punto de ver. Lo que me mostró a continuación no fue un lugar, fue una perspectiva. Imagina ver la Tierra desde el espacio, pero de una manera viva. Cada país, cada ciudad, cada persona brillando, no solo con luz, sino con intención. Algunos lugares centelleaban como velas al viento. Otros latían como estrellas.
Y algunos estaban envueltos en densas sombras, como si algo les estuviera drenando la vida. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. Este es tu mundo tal como es, explicó Jesús. La Tierra no es solo un planeta físico, es un sistema estratificado de energías, intenciones y consecuencias. Cada pensamiento, cada oración, cada mentira, cada acto de amor, todo construye o destruye la red que la rodea. Vi una red dorada extendiéndose sobre ciertas ciudades. Estos son los intercesores, dijo, personas que oran no por fama, sino por pureza. Sus oraciones sostienen a partes del mundo más que los gobiernos. Entonces me mostró algo aterrador. Había lugares donde la red se rasgó, enormes brechas por donde la oscuridad se filtraba como aceite sobre fuego. Estos son los lugares que temblarán primero. Y entonces me amplió la imagen. Vi Washington, D.C. Un reloj flotaba sobre él, haciendo tic-tac, no como un reloj normal. Los números no eran del 1 al 12, eran nombres, y cada uno aparecía y desaparecía gradualmente. Nombres políticos, algunos que conocía, otros que no. Entonces vi dos olas gigantescas acercándose desde extremos opuestos. Una ola era caos, división, confusión, falsas promesas. La otra ola era claridad, pero más lenta, más precisa, como si hubiera que invitarla. Este es el zarandeo, dijo Jesús. Debe suceder, pero la respuesta de la gente determinará el resultado. No me importa lo que digan los demás. Nada en la tierra es tan real como estar cara a cara con Jesús. Su presencia no solo llenaba una habitación, era la habitación. Él era el aire, la tierra, la luz, la gravedad. Cuando él se movía, todo respondía como una sinfonía siguiendo a su director. Cuando lo miré a los ojos, no vi colores. Vi la eternidad. Vi galaxias, cascadas, recuerdos de la infancia y el futuro de las naciones, todo arremolinándose en una mirada que, de alguna manera, solo se centraba en mí. Te sentirás abrumado, me advirtió, pero no de forma aterradora, pero te ayudaré a recordar. Extendió la mano, no con ella, sino con su presencia, y de repente yo estaba lleno de recuerdos que nunca viví. Vi reyes, vi revoluciones, vi niños rezando en secreto y soldados arrodillados antes de la batalla. Vi pastores desmoronándose en sus iglesias, y ángeles detrás de ellos susurrando esperanza. Entonces lo vi a él, Jesús, caminando por cada una de esas escenas como un hilo que lo une todo. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque verás algo que requiere comprensión. Lo que sucede en la tierra no es aleatorio. El poder se mueve a través de la alineación. Y entonces llegó la visión que más me impactó. Vi a Elon Musk, no en un laboratorio ni en Twitter, sino arrodillado junto a su cama, solo, en silencio, rezando. No pedía éxito, pedía un propósito. Jesús dijo, se debate entre el destino y la distracción, pero su misión aún no ha terminado. Entonces vi a Trump, no en un mitin, sino sentado en silencio con una Biblia abierta, confundido y cansado. Él fue elegido para comenzar algo, dijo Jesús, pero lo que lo termina no se parecerá a lo que lo comenzó. ¿Quién será el próximo líder?, pregunté. Jesús no respondió. Solo dijo, observen lo que pasa en junio. Después de eso, Jesús me llevó a lo que parecía un río inmenso, pero este río estaba hecho de luz, pensamiento y movimiento. Brillaba como cristal líquido, y cada gota latía con potencial. Este es el río de la elección, dijo, cada alma contribuye a su corriente. Miré más de cerca y vi que se añadían hilos de luz desde arriba. ¿Son esas oraciones?, pregunté. Algunas, dijo. Otras son decisiones, palabras, momentos en los que la gente elige el amor o el miedo. Mientras observaba, el río se dividió en dos. Un sendero parecía salvaje y ruidoso, centelleando con destellos de emoción. El otro parecía tranquilo pero profundo, lleno de tesoros ocultos bajo la superficie.
Esto es lo que está sucediendo en la Tierra ahora mismo, dijo. La humanidad está en una encrucijada. Entonces volví a ver junio de 2025. Del camino más ruidoso surgió una oleada, voces políticas al alza, frenesí mediático, tormentas digitales. Pero desde el camino más tranquilo, vi a algunas figuras clave avanzando silenciosa y firmemente, respaldadas por la oración y la verdad. Estos se levantarán, dijo Jesús, pero solo si el pueblo alinea su corazón con la claridad, no con el ruido. Vi naciones enteras balanceándose como árboles en una tormenta. Lo que determinaba su rumbo no era quien gritaba más fuerte, sino quien oraba con más intensidad. Entonces vi mi propio país. El río que corría bajo él latía con tensión. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Ya conoces la forma, dijo Jesús. Ahora observa cómo fluye la elección. Y luego fui arrastrado hacia ese río. Tras ser arrastrado a través de ese río de luz, esperaba despertar, pero no lo hice. En cambio, me encontré de pie en lo que parecía una gran biblioteca que se extendía infinitamente en todas direcciones. No estaba construida con paredes ni ladrillos, estaba hecha de frecuencia, como un lugar tejido de sonido y memoria. Y los estantes flotaban, cada uno pulsando suavemente con libros brillantes que parecían estar vivos. Jesús estaba de nuevo a mi lado, pero esta vez pude sentir algo diferente, una quietud más pesada. Esta es la biblioteca de líneas de tiempo, dijo, donde se almacenan, protegen y, a veces, reescriben los futuros potenciales. Cada libro era una vida, una nación, una decisión. Cogí uno con un borde azul brillante. Al tocarlo, imágenes me inundaron la mente. Una versión de la Tierra donde nunca hubo guerra porque un hombre perdonó a su enemigo. Otra donde la paz se derrumbó porque alguien dijo una sola mentira. Jesús me tocó suavemente el hombro. Ten cuidado. Estas historias están vivas. Algunas son solo posibilidades, otras probabilidades, y otras están a punto de revelarse. Me condujo hasta un libro enorme que descansaba sobre un pedestal de luz blanca pura. Dijo, está abierto porque se está escribiendo ahora mismo. La página se titulaba Junio 2025. Sentí que se me apretaba el corazón. ¿Qué va a pasar? Jesús miró la página. No qué, sino quién. Luego, con una voz como un trueno suavizada por la compasión, dijo, este será un mes en el que los hombres intentarán reescribir el destino, pero el cielo revelará su mano. Mientras hablaba, vi cómo las palabras en la página cambiaban, como si nueva tinta se estuviera formando a partir de las acciones, las oraciones y las decisiones de las personas tomadas en tiempo real. Fue entonces cuando comprendí que el futuro no es fijo, es fluido, pero está observado y registrado. Las imágenes que siguieron fueron sobrecogedoras. Vi a líderes mundiales a puerta cerrada, algunos discutiendo, otros temblando y otros celebrando en secreto. Pero nada de lo que vi me lo mostraron para asustarme. Fue para prepararme. Jesús levantó la mano y la página brillante se expandió hasta convertirse en una visión. Vi una pantalla enorme que mostraba la fecha del 14 de junio de 2025. La atmósfera se sentía tensa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Se escuchó un noticiero, caras conocidas, voces serias, pero detrás de sus palabras había un temblor que podía sentir, como si el suelo mismo estuviera esperando reaccionar. Entonces Jesús dijo, este es el mes en el que la ilusión empieza a resquebrajarse. Me mostró 3 eventos clave, un líder que dimite inesperadamente. No debido a un escándalo sino por impulso divino. Una alianza controvertida que se forma entre 2 personas influyentes, una política y otra tecnológica. Y una voz poderosa de la generación más joven que surge y dice lo que las generaciones anteriores han tenido demasiado miedo de decir. Pero aquí está el giro, ninguno de estos eventos tenía sentido global al principio. La gente discutía, negaba, inventaba historias.
Pero en el mundo espiritual, estos momentos fueron como palancas accionadas para cambiar el rumbo del planeta. Vi protestas, tratados de paz, amistades rotas y una unidad sorprendente. Todo era parte de un desenlace divino, la revelación de lo falso y lo verdadero. Jesús dijo, este mes no es el final, es un punto de apoyo. Lo que se mueve aquí tendrá repercusiones durante décadas. Entonces me mostró algo escalofriante. Muchos estaban tan distraídos con el entretenimiento, las elecciones y las infinitas opiniones que se lo perdieron. Pero tú no, dijo. Lo viste antes de que llegara para que otros estén advertidos. Tengo que tener cuidado porque aquí es donde la cosa se pone seria, pero por favor, entiendan que no estoy tomando partido. Solo les cuento exactamente lo que vi. Primero, vi a Donald Trump en una habitación tranquila, sentado solo en una silla. No estaba en un escenario ni detrás de un podio. Parecía mayor y cansado. Le temblaban las manos mientras sostenía una Biblia abierta, no la leía, solo la miraba fijamente. Entonces Jesús dijo, ha cumplido su propósito por un tiempo, pero su voz aún resuena con poder. Muchos lo buscan, pero pocos oran por él. Vi que Trump aún tenía peso espiritual por las decisiones que tomó. Algunas resonaron en el cielo como una obediencia audaz, otras no tanto. Pero Jesús no lo miró con juicio. Lo miró con una tarea. Luego la visión cambió. Vi a Elon Musk, no en un laboratorio ni en una estación espacial, sino sentado en una silla sencilla, con la cabeza entre las manos. A su alrededor había docenas de pantallas brillantes que mostraban la Tierra, datos satelitales, flujos de comunicación, pulsos de energía y un único mensaje parpadeando en rojo, sistema inestable. Jesús dijo que ve lo que otros ignoran, pero él lucha con la duda. Vi a Elon preguntando, ¿cuál es mi papel? ¿Estoy ayudando o perjudicando? Y entonces, en un momento de silencio, vi que la luz se derramaba sobre él, no porque se lo hubiera ganado, sino porque Dios había elegido usarlo, con sus defectos y todo, como un vehículo de disrupción que allanaría el camino para algo nuevo. Vigílalos, dijo Jesús. No para adorar, ni para condenar, sino para discernir. Son piezas del tablero, pero no el jugador. Lo sentí profundamente. Esta siguiente parte me sacudió más que cualquier otra cosa. Jesús me mostró la tierra de nuevo, pero no con ciudades ni naciones. Me mostró intenciones. Parecía un campo de batalla de vibraciones, frecuencias de luz y oscuridad chocando en el aire. Y estas no eran batallas militares. Eran guerras espirituales que ocurrían en momentos cotidianos, tweets, discursos, conversaciones y pensamientos. Jesús dijo, cada palabra tiene peso. Cada motivo envía una señal. Observé cómo una única publicación de odio en las redes sociales explotó en olas de humo oscuro que se extendieron por las ciudades. Pero una oración silenciosa susurrada por un niño creó ondas de oro que bloquearon esa oscuridad. Entonces vi algo sorprendente. Algunos líderes brillaban, no por lo que decían sino por lo que pretendían. A puerta cerrada, ahí se desarrollaba la verdadera guerra. Hay una guerra de sonido, dijo Jesús, pero más profunda aún, hay una guerra de intenciones. Vi a políticos pronunciando grandes discursos mientras en secreto hacían acuerdos que perjudicaban al pueblo. Sus palabras exteriores brillaban, pero sus motivos internos rezumaban decadencia. Luego vi a otros que apenas hablaban en público, pero sus oraciones privadas eran puro fuego, sacudiendo reinos invisibles. ¿Qué gana?, pregunté. Alineación, respondió Jesús. Cuando la palabra, la acción y la intención se alinean con el cielo, las montañas se mueven. Me miró y dijo algo que nunca olvidaré, dile que dejen de gritar y empiecen a alinearse. Fue entonces cuando me di cuenta de que junio de 2025 no se trata solo de política. Se trata de intenciones que salen a la superficie, de la verdad que sale a la luz y de la gente que es llamada a ver más allá de la superficie.
Después de presenciar la guerra vibratoria de intenciones, pensé que lo había visto todo. Pero luego Jesús me llevó a un reino diferente, un lugar sin tiempo, sin sonido, pero lleno de movimiento. Fue como caminar detrás de escena de la historia. Vi acontecimientos de la tierra, guerras, elecciones, tratados, inventos, desarrollándose como hologramas. Pero por encima y por debajo de cada acontecimiento, vi manos invisibles. Algunas eran claras, otras oscuras. Estas no eran manos humanas. Eran fuerzas, seres de influencia, algunos llamados ángeles, otros no. Jesús dijo, la mayoría de la gente piensa que los gobiernos mueven la historia. Pero la verdad es que las alineaciones espirituales sí lo hacen. Señaló una escena de una cumbre mundial, líderes sonriendo a las cámaras y estrechándose las manos. Pero detrás de un hombre se encontraba una figura alta y sombría, silenciosa pero poderosa. Detrás de otro se encontraba un ser hecho completamente de luz, que pulsaba como el latido de un corazón. Esto es lo que el mundo olvida, dijo. Siempre hay una influencia espiritual detrás de cada líder. Pregunté, entonces, ¿por qué a veces gana la gente mala? Jesús me miró a mí, no solo a mí. Porque el libre albedrío aún existe. La influencia se ofrece, no se impone. Pero algunos optan por servir al poder antes que a la verdad. Luego me mostró algo aún más intenso. Vi a un líder mundial sonriendo públicamente, pero detrás de escena, cada decisión que tomaba estaba influenciada por el miedo. Una fuerza demoníaca estaba parada sobre su hombro, alimentándolo con mentiras. Y escuchó porque ni siquiera sabía que estaba allí. Pero luego Jesús me mostró otro líder, tranquilo, a menudo pasado por alto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, el cielo escuchaba. ¿Por qué? Porque le asignaron ángeles, no por su popularidad, sino por su humildad. La humildad atrae la luz. Jesús dijo, el orgullo abre la puerta a la manipulación. Esa frase me impactó como un rayo porque me di cuenta de que no importa cuán poderoso parezca alguien. Lo que importa es qué voz han permitido oír detrás de la cortina. Jesús me mostró otra escena que me dejó sin palabras. Vi un largo pasillo, como una sala del trono, que parecía extenderse eternamente. A ambos lados había hombres y mujeres, algunos los reconocí de los libros de historia, otros no. Vestían túnicas de luz o armaduras forjadas en algo más brillante que el oro. Jesús dijo que aquí es donde los líderes son pesados espiritualmente uno por uno. Vi a líderes de la historia dar un paso al frente, algunos brillaban de gloria, Abraham Lincoln, el rey David, Esther. Otros parpadearon, poderosos en la tierra, pero vacíos aquí. Y luego Jesús me mostró algo personal. Una figura dio un paso adelante. No esperaba al líder actual de mi país. Su túnica estaba rasgada en algunos lugares y resplandeciente en otros. Fue elegido por un momento, dijo Jesús, pero no escuchó cuando más importaba. Luego vi a otra persona dar un paso al frente, una persona joven y desconocida para el mundo. Pero en el reino espiritual, brillaba como el sol de la mañana. Resucitará, susurró Jesús, porque su corazón es recto, no es perfecto, pero está dispuesto. Observé cómo se intercambiaban las túnicas. A algunos líderes que una vez tuvieron luz, se les quitó. Otros recibieron mantos que aún no habían ganado en el mundo físico, pero que obtendrían mediante la obediencia. Y entonces oí las palabras, muchos son llamados, pocos son escogidos y menos aún perduran. Pregunté, ¿por qué algunos líderes caen incluso después de hacer el bien? Jesús respondió con tristeza en los ojos, porque se enamoraron del trono en lugar de aquel que lo dio. Esa verdad me atravesó. Pensé en cuántas veces admiramos a las personas por lo que logran, sin darnos cuenta de que tal vez hayan cambiado la obediencia por el aplauso en el camino. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, dile que los próximos líderes deben ser centinelas, no reyes, siervos, no celebridades. Aquí es donde todo cambió.
Jesús me llevó a lo que parecía una enorme guardería, pero no para bebés, sino para almas. Aún no estaban en cuerpos. Eran orbes brillantes de identidad que esperaban como semillas en un jardín antes de la primavera. Estas, dijo, son las voces de la era que viene después del temblor. Vi niños nacer en pueblos pobres, en hospitales, en el suelo de las cocinas. Algunos nacieron en el amor, otros en el caos. Pero cada uno llevaba algo antiguo en su espíritu. Estos no son niños comunes y corrientes, dijo Jesús. Llevan el recuerdo. Pregunté qué significaba eso. Recuerdan el cielo y no se les enseña mentiras. Luego Jesús me mostró niños de mi edad. Adolescentes, e incluso más jóvenes, que ya estaban despertando, no a la política ni a las modas, sino a un propósito. Vi a un niño de 9 años en la India que un día inventaría un dispositivo médico que ahorraría millones. Vi a una adolescente en Brasil que desenmascararía una importante red de corrupción, no mediante protestas, sino mediante la oración y la estrategia. Estos son mis ocultos, dijo Jesús. No encajarán en los sistemas humanos, y muchos intentarán silenciarlos, pero están ungidos con claridad. Me miró y dijo, tú también formas parte de esta generación, no por accidente, sino por diseño. Luego me mostró aulas llenas de luz, lugares donde los niños aprendían no solo matemáticas y ciencias, sino también discernimiento, compasión y sabiduría espiritual. Pero también vi escuelas donde la oscuridad intentó reescribir la verdad. Y fue entonces cuando Jesús dijo algo que me estremeció, la próxima guerra no se librará con bombas. Se librará en la mente de los niños. Protéjanlos. Y dicho esto, puso su mano sobre mi pecho. Caleb, cuando regreses, recuérdales esto, el futuro no está en manos de los políticos. Está en las voces de los niños que se atreven a orar más fuerte que el mundo entero. No quería volver. Lo digo con sinceridad. No porque no quisiera a mi familia, ni porque no me importaran mis amigos, sino porque lo que sentí en ese lugar con Jesús, con la verdad, con la claridad, fue indescriptible. Allí no hay dolor, ni presión, ni fingimiento. Pero entonces Jesús se volvió hacia mí, y sin enojo, me dijo, no puedes quedarte, Caleb. Todo mi ser se resistió. Por favor, pensé, solo un poco más. Me miró con una sonrisa que me hizo sentir como en casa y dijo, no te enseñé estas cosas para que escaparas del mundo. Te las enseñé para que lo transformaras. Fue entonces cuando sentí algo que no había sentido desde que llegué, peso. No peso físico, sino el peso de la responsabilidad. Has visto el campo de batalla, has visto el temblor, has visto a los ocultos. Ahora ve y cuéntaselo. Aunque te tiemble la voz, aunque no crean, algunos escucharán. Y a través de ellos, el cambio llegará. Entonces me tocó la frente con luz. No puedo explicar lo que pasó, pero al instante cada imagen, sonido, línea de tiempo y momento que había presenciado se grabó en mi memoria. No lo olvidarás, dijo, porque lo he grabado en tu espíritu. Y entonces llegó la atracción. Sentí como si me succionaran hacia atrás a través de un túnel de estrellas, cada vez más rápido, con los colores y las luces mezclándose. Luego llegó el dolor, real, agudo, intenso. Era la sensación de estar de vuelta en un cuerpo demasiado pequeño para lo que había visto. Cuando abrí los ojos, estaba en la UCI. El techo parecía dolorosamente estéril después de todo lo que había presenciado. Las máquinas pitaban. Mi madre lloraba junto a la cama. Una enfermera exclamó, «¿Está despierto?» Pero no lloré. No hablé. Solo sentí un ardor en el pecho, no físico, sino espiritual, como si algo se hubiera plantado allí y ya estuviera creciendo. Sabía que era la misión, el mensaje, la razón por la que había regresado. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Lo primero que susurré no fue una pregunta, fue un nombre, Jesús. Mi mamá me miró y se derrumbó.
Pensábamos que te habíamos perdido, dijo. No respirabas. Estaban a punto de darlo por perdido. El médico confirmó más tarde que llevaba 43 segundos clínicamente muerto. Sin latidos, sin pulso, y sin embargo, sin daño cerebral ni trauma físico, salvo una cicatriz en la sien. No pudieron explicarlo, pero yo sí. No me trajeron de vuelta por casualidad. Me enviaron de nuevo a una misión. Y fue entonces cuando el fuego en mi pecho se hizo más fuerte. No era dolor, era urgencia, como una campana que resonaba desde dentro. Había visto cosas que no podía callar, plazos que se desplegaban, líderes mundiales arrodillados, niños levantándose y una fecha que brillaba como un faro, junio de 2025. Empecé a escribir cosas desde la cama del hospital, dibujos, frases, detalles que no podía arriesgarme a olvidar. Y cada noche oía su voz repitiendo suavemente, cuéntales lo que viste. Antes de que suceda. No se trataba de fama. No quería atención. Sinceramente, tenía miedo de que me etiquetaran de loca. Pero la pasión nunca desapareció. Y sigue intacta. Si has leído hasta aquí, creo que estabas destinado a hacerlo. Creo que eres uno de los que necesitaba escuchar esto, no solo para sorprenderte, sino para sentirte activado. Lo que vi no eran metáforas ni sueños. Eran destellos de lo que viene, y no dentro de siglos. Junio de 2025 marca un punto de inflexión espiritual. Habrá una conmoción política, un cambio que al principio no tiene sentido. Surgirán líderes y caerán, las voces cambiarán, la gente se dividirá, pero Dios no será tomado por sorpresa. Si estás viendo las noticias, escuchando el ruido, navegando entre el caos, haz una pausa, presta atención a tu interior. Escucha esa voz suave y apacible que te ha llamado durante años. Es hora. Vi el futuro, sí, pero más importante aún, vi el poder de la oración y la verdad tras la intención. Vi cómo el más mínimo susurro a Dios podía detener una ola de oscuridad. Vi cómo las oraciones de los niños construían puentes para que las naciones sobrevivieran. Vi los corazones de líderes mundiales, algunos con secretos, otros rendidos. Vi la batalla tras los micrófonos. Y, sobre todo, vi que nada se desperdicia. Cada palabra que pronuncias con amor, cada postura que tomas por la verdad, cada momento que te detienes para buscar a Dios, está moldeando la línea de tiempo en la que todos estamos a punto de entrar. Así que aquí está mi mensaje, no teman al temblor. Conéctense a tierra antes de que empiece. Protejan a sus hijos, no solo sus cuerpos, sino también sus mentes. Y, sobre todo, oren como si importara, porque sí importa. Esto no es solo una historia. Es un llamado. Me llamo Caleb Monroe. Fallecí el 12 de abril de 2025, pero regresé en este momento para decirles que algo grande se avecina. Y ahora lo saben. Lo que hagas a continuación es entre tú y Dios. Es extraño intentar volver a la normalidad después de morir. Volví a la escuela. Mi teléfono volvió a vibrar. Mis amigos me preguntaron qué sentía. Algunos me creyeron, otros se rieron, lo llamaron un sueño. Pero no discutí. No lo necesité porque la verdad me seguía de vuelta. Desde ese día, nada ha vuelto a ser igual. Voy caminando por un pasillo y de repente siento que he cruzado dos mundos. A veces, solo por un segundo, lo veo, un brillo en el aire como olas de calor, o vislumbro a alguien brillando tenuemente, y sé que ha estado rezando sin que nadie lo vea. El velo entre este mundo y el siguiente es más tenue ahora, sobre todo a medida que se acerca junio de 2025. Siento que la atmósfera se tensa. No es miedo, es preparación. Como si el cielo nos estuviera preparando, esperando, observando para ver qué decisiones tomaremos, no como naciones, sino como individuos. He notado pájaros volando en patrones extraños, niños diciendo cosas demasiado profundas para su edad.
Me he despertado a las 3:33 de la madrugada con las escrituras ardiendo en el corazón, palabras que nunca memoricé, pero que de alguna manera conozco. La gente está despertando. Quienes escuchan también lo sienten. No necesitas morir como yo para experimentar esto. Solo necesitas estar lo suficientemente callado para oírlo. No veo a Jesús con mis ojos, pero a veces, cuando rezo, lo siento sentado a mi lado. Y de vez en cuando lo oigo susurrar, vigila la luz, Caleb. Siempre se mueve. No se trata solo de junio. Se trata de tu vida ahora mismo. Si estás viendo este vídeo, creo que es porque tu espíritu ya sabe que algo está cambiando. Lo sentiste en el silencio, en el temblor, en las historias que no puedes dejar de recordar. El velo también se está desvaneciendo para ti. Presta atención a tus sueños. Presta atención a tus hijos. Presta atención a tus pensamientos en los momentos de tranquilidad cuando el ruido se desvanece. Algo sagrado se acerca. No pretendo saberlo todo, pero sé lo suficiente para decir esto: el mundo que ves no lo es todo. Lo que viene no es solo político, es profético. Y lo que suceda después depende de si nos alineamos con la luz o seguimos el ruido. Jesús me dijo que la línea del tiempo sigue siendo fluida. Se inclina hacia quienes oran. Así que, incluso ahora, sigo susurrando la misma oración cada noche: Señor, alinéame con lo real, no solo con lo visible. Y tal vez, solo tal vez, alguien que lea esto también lo susurre. Eso es todo lo que quería decir. Gracias por escuchar.